Pues de nuevo, muchas gracias por haber venido. Soy Joseba Pau Lorena. Dale. Él es Santi. Ese Sardón. Ese Sardón. No olvidaros que os he dicho Santi. Y bueno, estoy aquí como representante de la editorial Ediciones Cívicas o ECO. Y vengo a presentaros el libro de Las cosas son diferentes en Arkham, escrito por ese Los dos. Sardón. Y tú. Y bueno, y por mí. Siempre que vamos a hacer una presentación, me gusta dar las gracias a la entidad o al sitio que nos cede el espacio. Y me parece muy importante, así que muchas gracias a la librería Joker por dejarnos este hueco para poder presentar el libro. Y ya está, las cosas son diferentes en Arkham. Podríais pensar que, no sé, que va a salir Batman, sí. pero no tiene nada que ver. Ese es un tema bueno, vale, el spoiler de Arkham en todo lo que es Batman y al final tiene que ver con la locura, como Lovecraft trata de la locura. Al final todo lo que está relacionado con los escritos de Lovecraft, el fondo es la locura. Muchas veces se mira, bueno, que sepáis que no tiene nada que ver con DC ni con Batman, que está relacionado con los mitos. ¿Podrías explicar un poquito los mitos de Tulu y todo eso para los neófitos aquí? Vale, está relacionado con los mitos de Tulu. Y ya que Santi está hablando de la locura, si te pones a buscar información sobre el género de Lovecraft, te vas a encontrar que lo describen de muchas formas. Pero una de las formas, o sea, algo que le caracteriza mucho su género literario o cómo se le describe, es que se utiliza el término horror cósmico. ¿Vale? Y para aquellos que os juguéis a rol o que estéis familiarizados con los juegos de rol de los mitos de Tulu, sabréis que la importancia que tiene la locura. Creo que fue el primer juego de rol que utilizó el término locura o cordura y su importancia. Sí, bueno, en realidad era una manera de reflejar de las consecuencias que venían en los relatos cortos de Lovecraft. La mayor parte de sus protagonistas acababan mal o acababan locos, y casi era preferible que acabaran mal porque la locura era la peor de las torturas en esos casos. Mejor que acabaran muertos. Sí, efectivamente. Sí. De hecho, parte de la personalidad de Lovecraft está en esos escritos, quiere decir que al final era una persona torturada, por decirlo de una manera suave, tenía muchas neuras, tenía muchos miedos, mucha gente dice que es racista, pero claro, en los años 20, ¿quién no era racista? Cuando colgaban a los negros casi en el norte de Estados Unidos, por mira el mal a un blanco. Por lo menos Lovecraft no era el tipo de racista de Ku Klux Klan que era lo más habitual en aquella época. Tenía muchos miedos, pero tampoco era alguien agresivo, ni reflejaba en sus escritos todo. De hecho, uno de los monstruos que aparecen en unas novelas lo soñó él cuando era pequeño. Muchos de sus Lovecraft tenía una enfermedad de que los sueños los tenía muy vividos, tenía pesadillas, las tenía muy vividas, luego se despertaba y se acordaba y se ponía a escribir las pesadillas que había sufrido. Y algo que hizo Lovecraft era introducir el tema del horror. O sea, se había escrito mucho sobre temas de alienígenas, del espacio, pero lo que hizo Lovecraft fue introducir el tema del terror cósmico, de que el ser humano no está preparado para el conocimiento, para lo que habita ahí fuera. Y Lovecraft con sus pesadillas hizo especial hincapié en el tema del horror. Sí, efectivamente, hasta aquella época el terror eran muertos, o sea, vampiros, hombres lobo, bueno, hombres lobo es lo de menos, muertos vivientes. Al final, la novedad de Lovecraft era crear unos seres alienígenas terribles que llegaban a inspirar terror, cosa que hasta aquella época no sabía, nadie había. De hecho, es un innovador. Lovecraft en algunos de sus relatos es totalmente innovador. El terror victoriano, y con los fantasmas. Sí, pero quiero decir que al final no tiene nada que ver. Lo cambia todo. Y la forma de construir relatos. Un ejemplo claro es La sombra sobre Innsmouth, que nos refleja todo el protagonista, está todo el rato contándonos cómo él se ve perseguido
pensando que todo el pueblo está persiguiendo, y luego cuando llegas al final te das cuenta que dices, bien, ha logrado que el pueblo sea erradicado, el gobierno ha intervenido, el ejército, la armada ha entrado, y resulta que el protagonista era uno de los monstruos, solo que él todavía no lo sabía. El típico final de película de terror americana se escribió en 1930. Habíamos hablado de nada de spoilers. Estamos hablando de novelas que tienen ya 70 años. Y bueno, no sé si... que no se Si no haya te lo has leído ya, pues... Se va a leerlo esta noche, ¿eh? Quien no se haya leído La sombra que cayó sobre Innsmouth puede ver Ya. la película que es la de Dagon, la película Sí, española, pero bueno, Dagon y la muy secta del mar. libremente Muy buena, adaptada. sí. Muy libremente adaptada. de boca. Calla, por Dios. Sí, bueno, ya... Algunos estamos por ya sabemos por dónde cojeamos. Bien, deciros también, ya aquí hay muchos que nos conocéis, pero deciros que Santi y yo nos conocemos desde hace unos 20 años o así. Llevamos, pues nos conocemos de jugar a rol y... No lo digas, no lo digas. Y Santi y yo, digamos que nuestro grupo de roleros somos los que hemos llevado las partidas de los mitos de Tulu. Entonces ahí sí que tenemos ese nexo en común. Luego, bueno, a él se le ha ido la pinza por la ciencia ficción. Yo... Perdona, a mí era de antes también, ¿eh? Vale, yo también he llevado partidas de fantasía, pero ahí los mitos de Tulu... Sí, es un Opa, nexo... Jota. Hola. Los mitos de Siéntate, por Tulu favor. siempre ha estado ahí, ha sido una faceta muy importante en nuestra trayectoria. Así que claro, Santi tiene escritos otros dos libros antes Sí, de Las cosas son diferentes en Arkham, que me las ha pasado y son textos interesantes, que son más de tema fantástico, pero ya vamos a aprovechar y nos centramos un poco en el Sí, libro. pues vamos al libro, por favor. Ya cuando me pasó Las cosas son diferentes en Arkham, digamos que ahí vimos, no sé, pues supongo que ahí fue la chispa, el nexo en común que hizo... Sí, dijo, está muy bien, pero... Sí, bueno, ¿quieres contarnos un poquito esa experiencia de cómo te ves? No. Venga, tío. No, la verdad es que escribí Las cosas son diferentes en Arkham como una vuelta de tuerca a lo que es la obra de Lovecraft, pero vista desde una perspectiva menos asfixiante. Claro, el tema de la paranoia de Lovecraft con todo lo que no fuera blanco, anglosajón y demás, veía espías y enemigos por todas partes. Es algo así como la época de la caza de brujas, pero a un nivel personal. Y quería dar un toque diferente, de cómo las criaturas de Lovecraft, algunas eran igual de malignas, pero otras no lo eran tanto. ¿Vale? Y modernizarla. Y modernizar la visión de las tierras de los sueños, que siempre me ha parecido interesante, ser una realidad paralela. ¡Un rollo! Sigue. Quiero decir que... Te recuerdo que ese libro pesa más de 1 kilo, ¿eh? Quiero decir que las tierras de los sueños, descritas por Lord Dunsany y por Sí. Lovecraft, las podéis leer y la verdad es que inducen al sueño de... No, a ver, Son un poquito pesadas. algunas novelas de las tierras del sueño están bien, bueno, los relatos cortos. Sobre todo la búsqueda de la ciudad del Sol Poniente y algunas otras más están bastante interesantes. Es más bien, no llega a ser un relato de terror, sino una novela de aventuras fantásticas. Tiene algunos elementos de los mitos de Tulu, pero principalmente es una búsqueda en un universo fantástico. Onírico. Sí, es algo Bueno, fantástico, con seres, digamos, de fantasía medieval casi. Sí, pero son un rollo. Y me parece que... A ver, se aleja del terror, ¿vale? Es un ejercicio, digamos, de fantasía. Igual que hay otro relato que está más cercano a la ciencia ficción que otra cosa, que es como en los muros de Erix. De hecho, no voy a hacer spoilers, pero si alguien ha visto la película Avatar y lee las 3 primeras páginas, ya sabemos de dónde ha sacado el trasfondo James Cameron, por ejemplo. Y con este libro, como las cosas son diferentes en Arkham, nos aprovechamos para meternos en las tierras del sueño y hacerle una revisión actual de esa propia dimensión onírica. Es un cambio más moderno, incluso casi futurista. Sí, se nota que está bastante más avanzado que nuestra realidad. Eso es.
Y ya que estás hablando del tema del racismo y tal, algo también que me parece interesante que hemos querido mantener en el libro es el tema del racismo. Puede que no lo compartamos, estamos en un momento, o sea, en nuestra época el racismo ya digamos que lo estamos dejando obsoleto, no somos personas racistas, pero esa visión que tenía Lovecraft nos parecía interesante como insinuarla, y sí hay ciertos momentos en los que se les da pinceladas a la obra de que no existe un racismo dentro del libro, pero sí como que se insinúa, como que aquí los soñadores humanos sí se sienten un poquito superiores, por encima. Están por encima de las criaturas, digamos, más normales dentro del mundo de los sueños. Y como que a eso el protagonista llega un momento que no le gusta, ¿no? Como esto no es tan bonito como me lo pintaban. Luego ya descubriendo que, y hay un momento que hay muchas cosas que no son tan bonitas ni con mucho. Y hay un momento en el que se enfrenta hay una situación en la que se enfrenta a una persona precisamente por eso. No, sí. No, pues eso, sí, es un matiz más para darle un poco de, digamos, de darle la vuelta a la visión de Lovecraft. Muy centrada en el blanco anglosajón, y que todo el que no fuese así era sospechoso de ser colaborador con extrañas sociedades ocultas que querían la perdición del hombre. Verlo de otra perspectiva, ¿no? Más cercana igual a nuestro tiempo de cómo se ve el racismo. Ese de ahí es muy diferente a una persona, a un ser humano, sigue siendo alguien que no puede ser maltratado solo por el aspecto que tiene. Lo que me estoy dando cuenta es que no hemos comentado ni de qué trata el libro ni nada. Estamos aquí soltando lo primero que se nos ocurre. Es que esta es la gracia. Si quieren saber de qué trata el libro, que lo compren. El libro, para ponernos así un poquito en antecedentes, el libro comienza con un investigador privado, un detective privado que es contratado por el hombre más influyente de Nueva Inglaterra para descubrir qué le ocurre a su hijo. Su hijo sufre de una enfermedad, no se sabe por qué, pero está en un coma profundo y esta persona, el rico, sospecha que se le ha provocado y ha contratado al protagonista, al detective privado Brian Holden, para descubrir si sus sospechas son reales y para que descubra la forma de despertarle. Sí. Y entonces ahí el detective privado empezará a investigar y descubrirá que existe un mundo paralelo, un mundo onírico, que son las tierras del sueño. Y entonces el libro transcurre como el detective investiga en el mundo de la vigilia y en el mundo de los sueños, y cómo a veces descubrir información en un mundo altera en el otro, y cómo hay veces que se empiezan a... Sí, se entremezcla. Y llega un momento que llega a ser peligroso investigar en uno por lo que puede suponer en el otro mundo. Y ya está. Consecuencias. Y esa es la verdad, así que ya se nos puede seguir yendo la cosa. A que se tienen los dientes largos, pues ya sabes. De todas maneras, bueno, ya que estamos así, también podéis ir interrumpiendo e ir preguntando cosas. Aquí hay varias personas que tenéis el libro, que os los estáis leyendo, nos podéis hacer preguntas y si no, nosotros vamos a seguir diciendo tonterías. Ya os he hecho un capote. Venga, va. Que no nos habéis contado cómo ha sido el proceso de escribir el libro a cuatro manos. Habíamos empezado y lo hemos decidido. Sí, no, pues nada, empecé yo Venga, Santi. Empecé yo haciendo, digamos, el libro de una manera igual más light. A ver, el libro original, el principio y todo, hasta llegado a un punto, es más o menos como yo lo había puesto. Era una aventura. Estaba cercano del punto, sí, efectivamente. Era una aventura con policíaca, más que nada en la investigación y... Sí, y utilizaba la Tierra de los Sueños como otro mundo. Eso es. Sí. Y Joseba vio que había algunas cosas que podían cambiar a mejor, sobre todo el final. Pero eso no voy a spoilear, por supuesto. La verdad es que se lo pasé, le gustó, me dijo, hay que cambiar unas cosas, y hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, hay que cambiar... Ahora, carta blanca. Pero luego me lo voy a tener que leer, así que cuidado con lo que pones. A mí me lo dejó y me gustó. Sí. Lo estaba leyendo y estaba viendo las posibilidades, se me iba la pinta. Lo estaba leyendo y decía, buah, chaval, aquí puedes hacer que esto sea por aquí por acá. Y claro, le comenté a Santi, oye,
métele aquí cambios, haz esto, otro, pero en esos momentos Santi estaba trabajando, era una persona ocupada, déjame en paz, toma y haz los cambios. Y yo dije, guau, chaval, me froté las manos y después de frotarme las manos dije, quieto porque, o sea, no es aquí haz lo que te dé la gana, sino aquí hay una, aquí hay una responsabilidad. Haz lo que te da la gana, sí, hombre, hazlo bien, claro. Tú me puedes decir misa, pero para mí es una responsabilidad. Sí, la idea es que decir lo que te dé la gana, pero no puedo coger y de repente y hacer lo que me salga del forro, que al final acabé haciéndolo, pero dices bien. Pero tuve que ser consciente de que la obra no era mía. De que, Sí. La obra era tuya y en este caso, o sea, tenía que contar con que había otra persona por detrás y que tenía que respetar lo que Santi me quería transmitir, porque al final yo he hablado con Santi me ha dicho, ojo, también estoy pensando en una segunda parte y que podría ocurrir esto otro y lo demás allá, y claro, entonces yo he hablado con Santi mucho sobre esta obra, sobre su idea, y he tenido que respetarla, he tenido que coger lo que él me estaba diciendo e incluirlo. Y por otro lado, opa David, y por otro lado, ya has venido y bueno, no importa. O sea, he tenido que respetar, incluir sus puntos de vista. Y por otro lado, algo que, vale, el punto de vista de Santi era una aventura, lo mío iba más por el terror, entonces hemos tenido que equilibrarlo un poco, hemos tenido que hablar y sobre todo hemos tenido que llegar a un acuerdo. O sea, y el nexo en común que ambos teníamos claro era que las cosas son diferentes en Arkham y va a ser una obra que iba... A romper, no, que teníamos, opa Sergio, que teníamos que respetarlo al espíritu de Lovecraft, sí. Vale que le pudiéramos dar un giro de tuerca, pero los dos teníamos claro que iba a ser un homenaje a Lovecraft. Sí, efectivamente. La cuestión, no vas a hacer lo mismo que Lovecraft, porque para empezar Lovecraft escribía estupendamente, nosotros somos a su nivel, escribir a ese nivel es increíble. Pero la idea es que fuera algo que el propio Lovecraft lo leyese y dijera, pues mira, me gusta ¿no? De hecho, en el círculo de Lovecraft, los escritores que escribían sobre los mitos se pasaban relatos, cotejaban, se lo leían, y decían, cambia esto, mira, esto está muy bien, pues me gusta. Y la idea sería algo parecido. Lo que sí siempre me ha parecido y siempre he hecho y siempre haré es escribir el libro que quiero leer, ¿vale? No escribo porque, no, esto le va a gustar a la gente, pero a mí me parece una mierda, o sea, no. O sea, lo que yo escriba o coescriba va a ser siempre el libro que me guste leer. No voy a decir, no, es que mira, que a mí seguro que hay alguien que le gusta, pero a mí no me gusta. Y digo, mira, pues para escribir algo que no me gusta, prefiero no escribirlo. Sería muy triste que le gustara a todo el mundo, ahí... A ver, habrá gente, pero la idea... Yo creo que ahí estaríamos... La idea es que te tiene que gustar a ti. Te gusta a ti, porque si no te gusta a ti, dices, mira, si no, va a vender la hostia. Dices, sí, pero es que a mí no me gusta, es una mierda. Yo soy el autor, pero olvidándome un poco de que sea el autor, me lo estoy volviendo a leer, o sea, ha pasado unos cuantos meses. De hecho, yo me lo leí cuando los primeros, digamos ya la versión más o menos final, y llegó un momento que no podía parar de leer, porque ya difería un poco la trama de lo que yo había puesto y me estaba absorbiendo. Y yo sabía más o menos por dónde iban los tiros. Y como máster de los amateurs de Cthulhu, de verdad. O vale, como aficionado a los mundos de Lovecraft, eso es el típico libro que la gozas, que lo sabes. No, sí, la verdad es que... ¿Quieres más? Dame más. La idea es que el libro estaba asequible, bueno, a partir de cierta edad, es asequible a todo el mundo. Yo creo que es... Bueno, yo creo que es para todos los públicos. Bueno, que se va. Yo, por lo menos a partir de 15 años, no creo que pudiera llegar a comprender, y llega un momento que se pone... Yo los mitos, o sea, yo a Lovecraft empecé a leer con 15 años. Pues 15 años. Ya está, pues vale, a partir de 15 años. A partir de 15 años puede ser asequible, quiere decir que es un libro que engancha, y no lo digo yo, bueno, lo dice todo el mundo que lo está leyendo. Bueno, y continuando con cómo lo hicimos, cuando Santi me lo pasó y me dio carta blanca y entonces dije, hostia, tengo que respetarlo, lo que hice fue cuartear, o sea, fragmentar en escenas su obra. Y
Y algo que echaba de menos en lo que me había pasado Santi era la investigación en el mundo real. Sí, eso era un poco flojo. Digamos que la idea también, es que la idea mía también era que la investigación más importante era en el mundo de los sueños. Digamos, en el mundo real había cosas que cuando él lo va descubriendo y le dice, bueno, a mi jefe que le cuento, que estoy en un mundo alternativo donde está su hijo está dormido y no sé cuánto, y digo, sí, claro, el día siguiente viene una ambulancia y me mete en un manicomio. O sea, quiero decir, llega un momento que la investigación se centraba ahí porque el protagonista mismo se preocupaba en intentar buscar los datos en donde creía que era lo importante, pero también la vista cambiar eso de poder investigar los dos mundos, porque había sucesos que acontecían los dos que estaban relacionados, o no, le daba un toque, o no, efectivamente, entonces, le daba un toque interesante. Ahí le metí yo un poquito de caña a lo que sería el trasfondo del mundo real, de no sabemos si lo que está ocurriendo en el mundo real está relacionado con la Tierra de los Sueños. Pero lo parece. Lo parece, y si lo parece, ¿cómo? Y queda guapo. No, además, lo del mundo real, ahí ya empezamos a hablar del tema de las sectas tan Sí. típicas en Lovecraft, sí. Lovecraft. Y luego ahí en la Tierra de los Sueños ya nos metemos en el tema de los bichos y de... Sí, La tecnología. la idea es eso, que en el mundo real hay cosas que pueden ocurrir en el mundo real, y en cambio en la Tierra los sueños es cuando ya la fantasía, digamos, la parte más fantástica de Lovecraft se ve reflejada. Claro, pero intentaba, digamos, mantener los mundos separados como una manera de contraste. Así Aunque se va que, relacionando poco a así poco. que fragmenté las escenas y digamos que lo que hice fue buscar, al meterle el trasfondo en el mundo real, de repente me encontraba con que no cuadraba, con que si esta es la Tierra de los Sueños, la línea argumental de la Tierra de los Sueños y la del mundo real o el mundo de la vigilia, de repente me encontraba con que en el mundo de la vigilia se había adelantado información que no concordaba. Entonces, claro, tuve que ir Cambiando. claro, para que fuera en paralelo y fuera las diferentes líneas fueran coincidiendo. Así que tuve que eliminar alguna escena. Sí, pero algunas escenas eran menores y luego ya el final sí cambia, pero era necesario, lo que estabas haciendo era necesario. Sí, pienso yo que sí, vamos. sí, merece Si la no, no pena. hubiese cuadrado. Pero siempre, así que bueno, escribir este libro a cuatro manos ha sido gratificante, pero ha sido duro, ha sido difícil. Sí. Porque como autor te sientes ahí orgulloso de tu obra y dices, buah, esto es la bomba, ¿no? Pero tienes que tener respeto. Y ha habido que tantas cosas, porque si llegas a poner todo lo que pude estaba en total, el libro sería casi 10.000 páginas. Sí. Ha habido que quitar cosas. Pero creo que luego se le iba pasando a Santi los capítulos para que me diera su visto bueno. Él me decía, no me gusta esto. ¿Cómo que no te gusta? Y pues de acuerdo, tengo que decir. No, sí, a ver, había algunas cosas que me chocaban. Luego se ha cambiado, se ha adaptado, digamos, a los gustos de los dos. Sí. Porque Joseba me soltaba lo que él creía y bueno, vale, cámbialo, pero luego no me cuadra con lo demás. Que no sé. Intenta que cuadre. Y luego él estuvo trabajando una vez que lo tenía todo, para que cuadrase todo, porque se dio cuenta que había cosas que no cuadraban. Es lo difícil de trabajar con algo que ya está escrito, lo cambias, pero resulta, ay, es que el capítulo siguiente, cuando está en la vigilia, no, esto no sale, o no tiene nada que ver, o te está diciendo lo que ha pasado en lo anterior. Y el trabajo es duro, o sea, es difícil hacer un libro entre uno, porque imagínate entre dos. Sí, pero creo que el resultado lo hemos hecho bien. Pues eso, al final somos dos personas, te he estado pasando cada capítulo, lo has estado ahí, los dos lo hemos estado corrigiendo y creo que es interesante también porque el lenguaje queda unificado, la trama queda unificada, entonces, vale, somos dos autores, pero la obra se lee del tirón, el lenguaje es sencillo y es uniforme. No da esa sensación de que haya dos personas que le hayan metido mano. Y vamos, ahí creo que lo hemos hecho. No, ahí sí logró. De hecho, algunas partes Joseba las mejoró.
obviamente, en el nivel de Muchas lenguaje. gracias. Yo la verdad es que este libro sin Santi no habría salido, y la idea original es tuya, eso está claro. Ya, pero yo creo que ha ganado el libro claramente. Alguno igual no piensa así, pero Bueno, a gusto los colores. Y no se devuelve el dinero. ¿Ha habido algo en lo que no os habéis puesto de acuerdo y habéis dicho, bueno, pues así ya está? ¿O al final habéis llegado a un acuerdo al 100%? No, llegamos a un acuerdo. Al final, No, yo le di carta blanca diciendo, bueno, a ver, si te parece que hay que cambiarlo, cámbialo, pero a ver qué es lo que cambia. en realidad yo no le hacía caso a las cosas que me Casi nunca me hace caso. O sea, no, pero llegaba un momento que decía, joder, eso esto... hay algunas cosas que me decía lo que comentaba antes. Me decía, "Oye, esto no me gusta", y claro, que a mí no me hacía ninguna gracia. Pero respiraba, contaba hasta 100, volvía a contar, leía lo que él me decía, veía que tenía razón y lo cambiaba. Otras cosas no le he hecho caso. Efectivamente. Así que en algunas partes yo no asumo ninguna responsabilidad, ¿eh? Que conste. No, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de las sectas, ahí a Santi hay ciertas... Cuando se describe la actuación de una secta que está por ahí pululando, y pues a Santi esas cosas le parecían un poco fuertes. Sí, me siguen pareciendo, pero... A mí me parecieron 4 pinceladas, podría haber metido más, pero sí. lo dejé así. En eso, mira, yo te dije, vale, sí, Lovecraft en algunos de sus relatos además llegaban a ser escabrosos. Si a alguien le suena la película Reanimator, se basa en un relato corto de Lovecraft. Y no es tan, digamos, tan escabroso como la película, pero anda cerca. Otros relatos como Las ratas en las paredes, con escenas de canibalismo y cosas por el estilo, pues llega a ser verdaderamente escabroso. Pero no es, digamos, la pella principal de Lovecraft. Era más el terror psicológico de qué es lo que hay detrás de esa puerta, que voy a abrir con mi linterna y se me apaga la linterna cuando abro la puerta y algo si sea y viene a comerme. Pero son cosas diferentes, el terror sí. del horror. Sí. Son dos términos es más diferentes. cercano, Lovecraft es más cercano al terror psicológico, a todo lo que, Sí. que más que al horror. Aunque llegan momentos que ves el horror y es lo que hace que sus personajes se vuelvan locos. Y David, el que está ahí, que por cierto es autor de... no salido y estuve hablando contigo y me decías que en un principio el libro parece ciencia ficción. Bueno, el libro comienza como una novela negra, Raymond Chandler, nos has comentado tú antes, Pedro, luego ciencia ficción, y creo que al final eso termina... Sí. con el terror psicológico típico de Lovecraft, Sí. o típico de... Perdón, spoiler. Bueno, No. sí, da igual, no estoy diciendo nada. Al final, Que- a ver, si es yo soy un un homenaje de Lovecraft, tiene que ser dirigido hacia el terror, incluso el horror en algunos casos. Y yo creo que en este caso son las dos cosas a la vez. Y hemos jugado con los géneros Sí. y bueno, y creo que se complementan, que el libro va evolucionando, comienza muy bonito, cuando llega ahí el protagonista a la tierra de los sueños, que va, qué bonito, qué bonito. En realidad es que los géneros que hemos jugado son los mismos que estuvo Lovecraft. El género policíaco, la investigación de sus personajes, el horror, el terror, la ciencia ficción, la fantasía. Al final hemos incluido prácticamente todo lo que tocó Lovecraft. De una manera más fuerte, menos fuerte, pero anduvo en esos Y esos algo géneros. que no hemos respetado, y teníamos claro que, bueno, lo hemos respetado en ciertos puntos, es el estilo. Es que O sea, el estilo es... el no se estilo puede literario copiar el estilo ha literario de cambiado. Lovecraft. En Sí, 1920 pero es que, y pico a ver, escribió la Lovecraft, forma de- han sí. pasado 100 años, y hoy los lectores nos gusta un estilo literario más ágil, más... Sí, a veces Lovecraft en algunos relatos es un poco denso. Hay otros que, pese a no tener diálogos, es como un diario y narrativo, ¿no? Un narrativo era. Sí. ¿no? Pero Lovecraft Muy ahí descriptivo, tiraba muy- mucho de cuaderno encontrado en tal casa con el tío que ha desaparecido y te ibas ibas leyendo un diario el día de si cuánto está pasando esto y cada vez te metía en algo, digamos, te enganchaba. Pero el Pero, homenaje que sí. comentábamos a Lovecraft, y el homenaje también a su estilo, pese a que todo el libro está escrito con un lenguaje llano, rápido, ágil, ligero y sencillo, y todo muy bonito, Sí, sí. la verdad es que cuando se describe a un bicho, hemos procurado
retomar ese lenguaje Sí. recargado típico de Lovecraft. Eso es. Es decir, que cuando hay un bicho ahí, paramos, que aquí vamos a describir a Sí. un profundo, Sí, en vamos eso a se- en eso describir, se- y ahí ya Se toma... no sé, sí. Pero eso es cosa de Joseba también, ¿eh? ya vale. El mérito de cada uno, ¿no? El texto. Mis descripciones eran más sencillas. Él las puso más complejas y mejores también, todo se ha dicho. Creo que en ese momento interesaba hacer una paradita, digamos, y observa cómo es lo que está viendo el protagonista, para ver que impresiona, ¿vale? La idea es que impresiona, ¿vale? Y dice, no, es que a mí eso no me... Bueno, si vieras algo así delante tuyo, Falla darías un las paso para miradas de atrás. cordura. Darías un paso para atrás, ¿vale? Y la descripción intenta eso, que, vale, si veo eso en la calle salgo corriendo. Sí, pero ahí también fue algo consciente, o sea, como autores fue algo consciente el decir, aquí vamos a cambiar ese de estilo y vamos a dar estos pequeños homenajes Sí. a Lovecraft. Vale, tu estilo recargado Lovecraft, vale, fue muy interesante en tu época, pero estamos en otra época Sí, y aquí fue darle... es darle más agilidad. Digamos, la trama es más ágil, te detienes a, digamos, a recargar un poco el texto, como dice Joseba, en elementos que hace falta, como las criaturas que poblan la Tierra de los Sueños, las cuales algunas son terribles, otras son inquietantes y como mínimo son feas. Hombre, yo creo que antes he hablado con mi madre, hemos hablado por No teléfono. queda muy bien eso después de hablar de la escritura de Lovecraft. No, tiene que ver con esto, porque se está leyendo el libro y me ha dicho que se iba por una escena en la que aparecen ratas, ¿no? Y me decía, ¡ay, qué asco, Joseba! O sea, qué asco. Lo estaba leyendo y qué asco, y dejaba el libro. Y luego lo volvía a coger porque no podía dejarlo. Y volvía a leer lo de las ratas y qué asco, y lo volvía a dejar. O sea, con esto quiero decir Quiere las ratas. que al final creo que hemos conseguido ese lenguaje de meternos, o sea, de que el lector... Ahí va, esto... Perdón, ahí estamos hablando No, de si libro. en la mesa ya... De que el lector se meta en la lectura y a la hora de los bichos... y eso, venga, perdón. vamos a participar un poco más, chicos. Eso. A ver, ¿habéis pensado en un futuro, teniendo en cuenta que la Tierra de los Sueños es tan rica, en unos futuros libros seguir con ese tema? La parte del primer capítulo ya tenemos, bueno, cuando terminamos el libro estuve hablando con Santi. Sí. ¡Joseba, pero qué has hecho! Le dije, tranqui. Sí, que todo tiene solución. Escribí Me enseñó, unas 10 sí. páginas y le Sí, dije, me mira, enseñó eso, mira, esto lo había estuvimos pensado, sí. hablando, tú me dijiste, joder, Joseba, he estado pensando una continuación en la que ocurre X, y este libro, ya os digo, he hablado mucho con Santi me ha dicho muchas cosas y me ha dicho cosas de que le gustaría una continuación, de cómo le gustaría, y entonces he hecho este libro pensando en ello. Y cuando Santi me dijo, ¿qué has no hecho? hay trama abierta, ¿vale? La trama cierra. Se cierra, aquí, sí, o sea, o no. sea, Y eso se le dije, acabó. no se te ocurre hacer una trama abierta porque es de estrangulo. Porque es lo que odio. Se me echó encima diciendo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué me has hecho? Yo le dije, tranqui, le pasé unas 10 páginas de cómo se puede continuar el libro y ella me dijo, Vale, entonces sí, vale. La idea, ¿no? Sí, la idea sí, pero O sea, que... la Tierra de los Sueños A ver, da tranquilos que mucho. la trama está cerrada, o sea... La Tierra de los Sueños da para es que mucho, eso, da para sí. muchísimo, vamos. Sí, no, Sí, es que- nuevo, a ver, el universo de Lovecraft es muy rico y Sí. toca muchos temas Sí. y hay muchas cosas que... Pero eso es- Digamos, da soluciones. Pero es algo original además, pues Sí. es una cosa diferente. Para Sí. que Lovecraft lee el libro y... sí, Esa es para, la idea. para Hacer los, un libro para que los no más se- puristas fanáticos de Lovecraft, igual se tiran de los pelos. Ya, pero es que me lo temo que hemos los más hecho. puristas fanáticos de Lovecraft están ya muertos. Así de claro. Porque quiero decir que hoy en día... Sí, pero al final La idea es respetar- no nos podemos estancar con las cosas y ser inamovibles. Lo que he dicho antes, no puedes hacer lo mismo que Lovecraft. Ya lo hizo él. Claro, Para hacer eso, no, sí. no hagas nada, déjalo así. Mira qué bonito Lovecraft. Lo que escribe hemos hecho ha sido estupendamente, modernizarlo, murió hace 30, lo hemos 70 años. actualizado. Sí, La Tierra de los Sueños, lo que te decía antes, la Tierra de los Sueños 3.0. sí, más o menos. ¿Alguna pregunta más? Está muy bien, eso me ha gustado mucho. Yo me he leído el libro ya. Y me ha sorprendido precisamente eso. Yo me imaginaba, no sé, una ambientación diferente, ¿no? Los coches con
con las ruedas llenas de radios y cosas así, ¿no? Hay casas de madera y bueno, la modernización es un punto porque Sí, te sorprende. Esa primera visión de la Tierra de los Sueños te sorprende mucho. Darle un toque diferente también y ver además en un sitio, una ciudad donde están esas criaturas con esos avances tecnológicos, una cosa, digamos, que los humanos del siglo XXI estuvieran en un estadio tan poco avanzado de tecnología, no tiene mucho sentido. Dicen, mira, esos seres tienen una tecnología que son capaces de atravesar portales que llegan al otro lado del sistema solar y nosotros vamos con carros. No tiene mucho sentido. En la campaña de la Tierra de los Sueños de Chaosium, ahí te mencionaba que toda la tecnología es medieval y que si conseguías entrar físicamente Bueno, pero a la eso, Tierra de los Sueños con esas un objeto, por explicaciones, ejemplo, con una sí, linterna, sí. se transformaba en algo arcaico. Ya, pero no sé. Pero el punto de vista de Santi de renovar la Tierra de los Sí, Sueños, no sé, incluso darle ese punto de vista futurista, Sí, es muy un toque, interesante, un toque porque al futurista. final es un mundo onírico, es un mundo de sueños, es un mundo Sí. en el que todo es posible. Hay alienígenas que tienen un pactos de convivencia con los seres humanos. Sí. Es lo que dices, que los tíos van con rifles láser o Sí, tienen sí. portales dimensionales. Es que Sí, no tiene mucho sentido. ¿No? Voy a ir con una espada y el bicho que está aquí al lado esperando a coger un taxi lleva un aparato que puede ser capaz de traducir los dibujos de varios millones de formas de vida. Y dices, madre mía, y yo voy con, es que al final, con un alfanje al final te metes un poco en lo que es los Sí. sueños, Darle ese un poco estadio lógica. onírico Y de... tener un poco lógica. Sí. Sí. Además, darle una visión más moderna, Sí, pienso yo. sí. A mí por eso me parecía al principio una novela más de ciencia ficción. Sí. Otra cosa. El toque Pero sí, desde pero- luego, el final de terror está garantizado. Hemos quedado que nada de spoilear. Es una novela de terror, ¿no? Se supone. Tiene un poco de todo. Sí, tiene un poco de todo, Dejemos que- que altera los géneros, comentábamos. Y al final eso a mí me gusta mucho no centrarme en un género. A ver, no me gusta eso, tu novela es de ciencia ficción o tu novela es de no sé qué, no me gusta. O sea, Sabe que esta sería difícil digamos, de encasillar solo en a mí me gusta el mestizaje. del racismo que hemos hablado antes. Sí, sí. A ti también te Bueno, sí, dejémoslo. ¿Alguna pregunta más? Pero de eso habéis hablado antes, ¿De qué? cuando yo he llegado tarde. Sí, tío, porque has ya, bueno, Igual tiene que trabajar y cosas así, no sé. Tonterías de esas, ya sabes. El tema del racismo, ¿habéis hablado de eso? Porque se trata en el libro, ¿no? Sí, se lo trata de eso, sí. hemos mencionado. Lo que eso pasa es que tampoco que- queremos hacer mucho spoiler, pero sí. que al final Lovecraft era un poco racista, pero, No, a ver, pero Lovecraft siguiendo la línea de su era tan época. racista como lo eran en su época. En aquella época, en el norte no colgaban a los negros, solo los apedreaban, ¿vale? En el sur sí los colgaban. Pero al final era un negro, ¿vale? Tú no puedes entrar aquí. Luego con el tiempo ha ido cambiando eso en Estados Unidos, pero era la época. Lovecraft no estaba de acuerdo en apedrear. De hecho, él tenía una mujer que era judía y no le gustaban los judíos, pero la mujer de Lovecraft era judía. Quiere decir que era contradictorio en todo, hasta en el racismo. Pero se toca el tema del racismo. Quiero decir, al final, siempre te influye en la sociedad en la que vives. Digas que no, digas que sí, al final te influye. Pero también el trato con las personas ves que son diferentes. Igual algunas son mejores de lo que pensabas, otras son peores. No tiene que ver con la piel. Igual más con las costumbres, más que con la piel. Ni la piel, ni el trabajo, ni nada. Al final los seres humanos somos personas y hay de todo. Hay de todo. Y también eso, efectivamente, se trata del tema del racismo, poco de pasada, pero sí. Sí se trata. Y en el libro lo mencionamos, lo insinuamos. Decimos, aquí existe racismo. Sí. O sea, Sí, es un racismo obviamente diferente, es una sí. xenofobia, si cogemos el término Sí, xeno. un racismo, sí, como una especie de altanería, podríamos decir. No colgamos a alguien en la farola porque me ha mirado mal, pero... Sí, digamos, como los un seres desdén. humanos somos mejores que estos Sí. alienígenas capaces de destruirnos. Sí, algo así. Algo así. ¿Algo más? ¿Queréis preguntarnos algo? ¿Queréis... Sí, como lectores de Lovecraft y que conocéis su obra y demás, no sé si habéis hecho antes el ejercicio, pero ¿qué creéis que pensaría Lovecraft leyendo el libro? Le molaría mogollón, diría, va chaval, menudo. Yo creo que, a ver, la idea, sí, a ver, adaptándole al tipo de literatura, yo creo que le gustaría. Lovecraft le gustaban los relatos. El autor de Conan, Robert de Howard, les pasaba los relatos
Y incluso Lovecraft le sugería monstruos de su propia mitología que luego adaptaban entre los lectores del círculo de Lovecraft, los lectores de los mitos. Conan se ha enfrentado muchas veces contra bichos sí, de los mitos. Efectivamente. De hecho, parte de los lectores, de los escritores del círculo de los mitos también escribían relatos de Conan. Hay Lynn Carter y otros escritores no solo seguían, digamos, tenían un acuerdo tácito de escribir, pasárselo entre ellos y sugerir correcciones y luego dar el visto bueno. Digamos que la idea es esa, hacer algo que les hubiese gustado. Y yo pienso que les hubiese gustado. Y lo que comentábamos antes, que algo en común que teníamos era que este libro tenía que ser un homenaje a Lovecraft. No sé si le hubiera gustado o no. Yo creo que sí. Pero desde mi punto de vista, cualquiera que le gusten los mitos o que juegue a rol y juegue a los mitos de Tulu, es que va a decir, ¡buah, chaval! Esto es la bomba. O sea, de verdad, yo me lo estoy leyendo y no es porque lo haya escrito yo, o sea, desconecto, ¿no? La idea es que lector crítico. Es muy abierto, quiero decir, cualquiera lo puede coger sin haber leído nada de Lovecraft y, oye, mira, pues parece interesante, va a gustar el trama policial. O llega la parte donde llega la tierra del sueño y joder, cómo cambia el libro. Cogemos muchas de sus ideas y las actualizamos. Y respeto, o sea, intentamos respetarlo, pero es que han pasado 100 años. Entonces lo hemos actualizado un poco y no sé. Yo creo que sí que le gustaría. Sí, yo creo que sí. Nos echaría la bronca por el estilo, lo que decíamos antes, sí, bueno, que no es tan recargado. Bueno, Lovecraft te echaría la bronca solo por la pinta que tienes, directamente. Así de claro, y la mía también. ¿Dónde está tu corbata, tío? ¿Dónde está tu corbata? ¿Y tu chaqueta? Eso. Pero fuera parte... 10 minutos. Vale. Pues la última pregunta. No sé. Sí, tú. Solo que estás hablando, he llegado también tarde al principio cuando habéis contado cómo lo habéis escrito, pero el proceso ha sido un poco el mismo, ¿no? El de cartearse, el que utilizaban ellos, ¿no? El de tengo esta idea, no sé cómo ha sido exactamente. Bueno, yo le pasé el libro original, la escritura original, Joseba lo fue cambiando, me fue enviando capítulos, efectivamente, y yo decía, sí, pues sí, Joseba, esta barbaridad cámbiala un poco, repínsala porque no me cuadra que... Pero Hombre, luego... David, sienta, haz bulto. Que Félix está grabando, que parezca que hay gente interesada. Pero sí, la idea, pasado a nuestros días, no voy a andar con correos y con tacos pero sí, la idea es eso, enviar correos electrónicos, este capítulo, claro, pues sí, me gusta, tal. Y esto pero no cuadra mucho, pero no te preocupes que ya he cambiado eso, digo, vale, bien. Pero la idea sí es, más o menos lo mismo. En aquella época no había ni correo electrónico ni nada por el estilo. Tenía que tirar de carta porque no había otra cosa. A mí me dejó carta libre, me dijo, toma, he escrito esto, haz con ello lo que te dé la gana. Y lo que comentábamos antes, que yo ahí descuarticé esto y fui metiendo un hilo conductor de una trama del mundo real mientras iba añadiendo sus partes de la Tierra de los Sueños. Entonces, claro, había veces que me encontraba que estaba descompensado, entonces ahí tuve que tener mucho cuidado y también lo que comentaba es que ha sido lo que más difícil a mí me ha resultado ha sido mantener el respeto y estar ahí cuidando del punto de vista de Santi, de no hacer lo que a mí me diera la gana, sino de respetar su punto de vista y de lo que él quería transmitir. Vale. Nos echan ya. ¿Hay alguna pregunta más? La última, si es que tenéis alguna. ¿Las criaturas las habéis cogido alguna de Lovecraft? ¿O son Todas. O sea, Lovecraft tiene un bestiario que vamos, Básicamente es enorme. O sea, y bueno, Lovecraft y sus seguidores, pero vamos, que desde el final, busques lo que busques, lo puedes encontrar en Lovecraft. Ahí está vampiros invisibles, seres vampíricos invisibles. O sea, y no se mencionan. Y la verdad, solamente hemos cogido 3 o 4 bichos. Los más representativos, digamos. Sí, y un par de dioses y algún primigenio. Y docena y media de hectáreas. Lo que estaba bien hacer, igual subía mucho precio del libro, imagino, hacer algunos dibujos de la criatura que sale, a la gente que es neófita, ya, pero es que eso... para que sepa
como- Ya, pero es como que eso una no sé, semilla ya estelar, sería- como es un Ya, bueno, Israel. profundo, ¿no? Sí, habría estado bien, eso habérselo comentado a la editora. Sí, he crecido el libro bastante. Sí, claro. bastante. Sí. La verdad es que el libro ha salido... Es una edición. O bueno, hay una cosa que se llama internet, ¿sabes? Que metes ahí... No, El nombre de los bichos lo hemos respetado. Lo que- Es decir, un profundo es un profundo. sí, Un hongo de Yugot sigue siendo un migo. sí. Hay alguno por ahí que hemos tenido que cambiar el nombre porque permanecen los... Sí, pero es que- Chaosium tiene los derechos Sí, y... digamos que Lovecraft no era muy conciso a la hora de nombrarlo, entonces cambiamos, digamos, nos centramos en el origen de la criatura, el supuesto origen de la criatura según Lovecraft, y entonces sacamos el nombre fácilmente. Sí, menos la semilla informe de Tatsuwa, que la hemos Pero tenido que tampoco cambiar de sé. nombre. A ver, todo lo que es referente a semilla y demás, eso son cosas que se sacó Chaosium de la manga, es decir, son digamos las razas servidoras de ciertos dioses mayores. Pero bueno, no sé. Adaptamos lo que pudimos, centrarnos digamos, en Lovecraft. Y desechamos parte de lo que es todo lo que se ha hecho de ellos, que es inventado. Está muy bien y demás para el juego, pero queremos centrar en Lovecraft, lo que Lovecraft decía y ponía. Cambiando algunas cosas, pero Pero sí, que entre los libros de rol tenemos varios bestiarios sí, de los mitos de Tulo. sí. Sí. Sí, Además, por yo eso- tengo alguno que me pasaste tú hace años. Hay fotocopias, cuando todavía tirábamos de fotocopias. Sí, ya, de Todo el mundo PDFs. El de Sandy Fotocopias. Peters. Ya, pero ahora Todos todo el mundo va con fotocopias. PDFs, ya hoy en día ya... Sí, y algunos siguen con fotocopias. Sí, fotocopias. Sí, en plan de hechizos, toma, lo rompo. ¿Qué estás haciendo, Irra? Bueno, va. Bueno, creo que ya está, ¿no? Sí, venga. Que vais que tenéis que firmar. No olvidéis comprar libros. Los nuestros. El domingo lo llevaré para que lo hacemos. El domingo lo llevo con los padres. Ah, eso te iba a decir, eso era. Ah, vale. Si queréis tomamos un café mientras firmamos.